Ok, a partir de este momento están siendo grabados. Vamos a continuar. Ahí les voy a compartir otra vez la pantalla con el curso, con la introducción al curso, perdón. Ok, bueno, como ya pudieron ver algunos en el temario que por ahí se envió, el curso está dividido básicamente en tres grandes partes. La primera parte, que abarca las primeras 3 sesiones, vamos a estar analizando la historia de los personajes a través del tiempo, a través de la historia de la humanidad, cómo han ido evolucionando y cómo van cambiando sus roles. Estos son algunos de los puntos que vamos a tocar. Cuándo y cómo se origina el personaje literario, qué medios narrativos y cómo han modificado la diversidad de medios a los personajes, cuáles han sido los roles que han ido adoptando y cómo han ido evolucionando esos roles y han ido cambiando a través de la historia, cómo evolucionan los personajes y se convierten en distintos tipos de personas, digámoslo de alguna manera, conforme los tiempos van cambiando, cómo son producto pues, del autor, pero también de los tiempos. ¿Por qué? Porque si entendemos la historia, podemos usarla a nuestro favor. Vamos a entender por qué algunos personajes se vuelven más atractivos en determinada parte del tiempo, en determinado medio, en determinado contexto, y cómo podemos ir creando personajes para nuestro contexto, para nuestro tiempo, para nuestra realidad. Dice un amigo muy querido, que también es profesor de esta escuela, está dando cursos por ahí a algunos de ustedes, el profesor Raúl Vélez, que siempre hay que partir de la realidad. Es una frase que me comparte muy seguido, que me menciona mucho, y es totalmente cierto. Hay que partir de lo que ya existe, de lo que ya sabemos, para tener más información y poder hacer más con esa información. Esa es la primera parte que abarca esta clase y 2 más. Son los 4 primeros módulos. La segunda parte es hablar del diseño del personaje. Ah, por cierto, el de la primera diapositiva era Aquiles, que vamos a estarlo analizando. Este segundo señor es Jean Valjean de Los Miserables, porque me parece un personaje muy bien diseñado. Sí, les voy a pasar todas las presentaciones, ¿eh? Al final de la clase les comparto todas las presentaciones. Yo soy muy auditivo, entonces mis diapositivas tienen poca información y tienen muchas imágenes. Entonces, sí les recomiendo que si son muy visuales y necesitan mucho estar leyendo, vayan tomando notas, porque muchos de los análisis que vamos a hacer, a lo mejor no están completos en la diapositiva, nada más vienen los puntos claves, ¿no? Entonces, sí les hago esa recomendación. Pero bueno, continuando, esta segunda parte es el diseño del personaje. ¿Cómo funcionan los personajes? ¿Cuáles son sus conflictos y motivaciones? ¿Cómo se relacionan inter e intrapersonalmente? O sea, ¿cómo se relacionan con ellos mismos y con los demás? ¿Cómo interactúan? ¿Cuáles son las características físicas y cómo diseñarlas, emocionales, psicológicas, etcétera, etcétera, etcétera? Y cómo se van corrigiendo. De hecho, vamos a hacer unos ejercicios muy padres con personajes que ya existen, que tienen errores de diseño, no dichos por mí, obviamente, sino pues por la crítica especializada, y cómo los podemos corregir y cómo podemos corregir nuestros propios personajes también, obviamente, después de haberlos diseñado y después de incluso haberlos usado en un relato, podemos mejorarlos y evolucionarlos. Esto del desarrollo de personajes es muy importante, tanto dentro de la historia como fuera de ella. Entonces, esa es la segunda parte del curso. Ahí ya vamos a empezar un poco más prácticos, hacer un poco más de escritura. En la primera parte va a ser más análisis, la segunda va a ser mucho más práctica, y la tercera
nos vamos a empezar a basar en los arquetipos y en los roles que juegan los personajes y cómo podemos ir rompiendo esos roles, cómo podemos irlos combinando. Ahí está Darth Vader, que me parece uno de los antagonistas más icónicos de la historia. No sé si de los mejores escritos, pero por lo menos sí de los más icónicos. Y cómo esas características pues se impactan y al mismo impacto en su rol en la historia. Entonces, aquí ya definitivamente va a ser muchísima práctica y no tanto rollo, aunque sí vamos a estar haciendo análisis. Esas son las tres partes así grandes. Ahí pongo algunos puntos que vamos a tocar, pero obviamente vamos a tocar muchos más. Esto lo pongo pues para que sepan qué vamos a ver y que sepan sobre todo que no se desesperen si son muy kinestésicos y quieren empezar a escribir, sí lo vamos a hacer, sobre todo a partir de la cuarta sesión, pero pues hay que hacer también un poco de análisis. Y bueno, esto último, que va a ser prácticamente la última clase que vamos a estar analizando, es básicamente cómo la historia interactúa con el medio, con el personaje, perdón, y el personaje con la historia y con el medio. Cuando decimos medio, nos referimos a si es una novela, un cuento, una película, un cómic, una caricatura o lo que sea. A eso nos referimos con medio. Y cómo los personajes tienen un mensaje implícito, cómo transmiten. No, el género es otra cosa. Porque el género, por ejemplo, dentro de las películas tenemos varios géneros: terror, comedia, infantil, familiar. No, el medio es que no solamente estamos hablando de novela o de libro, estamos hablando de personajes de todos tipos. Ahí por eso puse a Lisa Simpson, porque también las caricaturas tienen personajes, también las series, las películas, los cómics, los animes, todos los medios empiezan con personajes escritos. Esa es la característica que comparten todos los personajes. Primero se escriben y después se traducen a otro medio. Entonces, cuando hablamos de medio, no nos referimos al género. Eso es más particular todavía. Cada medio tiene sus géneros. El medio es el canal por el cual consumimos esa narrativa. Pero no se preocupen, lo vamos a ir analizando más a profundidad. Entonces, y ahorita también vamos a hablar un poquito de los medios de transmisión. Y bueno, finalmente vamos a estar analizando cómo hay quien dice que todos los personajes son autobiográficos de alguna forma, que de algunos, en alguna medida todos tienen algo de nosotros, y vamos a ver si es verdad o no. Y cómo nos transmitimos nosotros mismos a través de nuestros personajes, ¿no? Bien, esos fueron, esos fueron las partes del curso, lo que vamos a estar tocando, los temas, un poco, de manera muy general. Pero ahora quiero analizar con ustedes algunos puntos, no quiero llamarles reglas, sino parámetros del curso, generalidades. El primer punto que quiero tocar con ustedes es que, pues, es un curso básico, es un curso para comenzar. Asumo que conocemos algunos conceptos, pero también considero o estoy asumiendo que pues no todos conocemos todos los conceptos, ¿no? Entonces vamos a tratar de abordar conceptos básicos y profundizar en ellos para que si conozco algunos términos, no me desespere. No hay problema. El hecho de que los conozcamos o que digamos, sí he escuchado ese término, pues vamos a profundizar entre todos más en ellos para que no nos desesperemos, pero sí tengan en cuenta que estamos hablando de un curso básico, de un curso base para empezar a construir cada vez más. Entonces,
que no nos desesperemos por esa parte. También otra cosa bien importante que considero aquí es que si sabemos algo, compártanlo. No me gusta, a pesar de que soy muy hablador, soy muy rollero, me gusta mucho hablar y sobre todo de cosas que me apasionan como es esto. Sí me gustaría que interactuáramos, que compartieran también ustedes de su conocimiento, que participaran y que entre todos compartamos experiencias porque más sabe eh, todo el grupo que una persona sola, ¿no? Por más que alguien sea experto en algo, y no estoy diciendo que yo sea el sábelo todo, pero por más que me prepare para la clase, por más que estudie para la clase, si no cuento con su participación, pues no se va a enriquecer tanto como si todos participamos y todos damos nuestros puntos de vista, porque siempre podemos verlo desde otro ángulo. Entonces, vamos a tratar de todos participar, ¿no? Y todos aportar un poquito de nuestro conocimiento, que seguramente es muy amplio de cada uno de ustedes. Bien. Permítanme un momento, déjenme ver, checar si no hay alguien en el... No. Ok. Siguiente punto que quiero tocar con ustedes es ese precisamente, la participación. Es muy importante participar de la clase, es muy importante comentar, preguntar, dar puntos de vista. No hay mayor enriquecimiento que el de la interacción. Una lección de un lado unilateral, de un lado solamente hacia el otro, resulta incompleta. Creo que la comunicación tiene que ser bilateral. Sin embargo, pues yo entiendo que a lo mejor estamos haciendo otra cosa, que yo disfruto escuchar nada más, lo quiero oír como podcast, como programa, estar haciendo otra cosa, tener la cámara apagada, todo es válido. Sí les voy a pedir una cosa. Si quieren por inbox, por ahí, por mensaje privado, en WhatsApp, díganme si ustedes desean tomar la clase de manera unilateral, es decir, si no quieren participar, si no quieren que les pregunte, si no quieren tener la cámara y el micrófono prendidos, adelante, es válido, no hay ningún problema, pero no me gustaría empezar a hacer preguntas y preguntarle a alguien que no desea que le pregunte, no sé si me explico. A mí me gustaría que las personas que así lo deseen participaran, tuvieran la cámara prendida, el micrófono, debatir, comentar, interrumpirme, no hay problema. Yo opino esto, yo siento esto. Si todos lo hacemos, perfecto por mí. Si alguien no lo desea, también está bien por mí. Nada más, por favor, sí, coméntenmelo para saber que Chunchito, pues no le voy a preguntar, no voy a esperar a que él participe para no dejar a nadie fuera, pero al mismo tiempo no incomodar a nadie con que pues le esté preguntando constantemente o sienta que lo estoy tratando de exhibir, que tiene la cámara apagada. No, para nada, para nada. Por aquí hay un par de preguntas, las cuales les agradezco mucho que hagan en el chat. Me gustaría participar, se puede contestar a través del chat. Sí, claro que sí, yo lo voy leyendo. Nada más por ahí, si no veo algún mensaje porque se me puede escapar, pues repítanme, no hay problema. O sea, no, nada más sí, esa parte. Si quieren hablar, también en cualquier momento. Obviamente, pues una sesión de Zoom puede ser un poco caótica, entonces vamos a tratar de no pisarnos cuando estemos hablando, pero sí me gustaría que participaran todos. No les he platicado mi experiencia, ahorita lo vamos a hablar, pero he sido maestro de preparatoria, de secundaria y hasta primaria, entonces no se preocupen, estoy acostumbrado a la plática, al ruido, a la interacción, no se preocupen. Esto también, el último punto es disfruten la clase, diviértanse, se vale contar chistes, anécdotas, se vale reírnos.
La academia, el conocimiento no está peleado con el buen humor, con el chiste, con el comentario divertido. No por ser muy serios somos más inteligentes y viceversa tampoco, también, ¿no? No porque seamos serios quiere decir que no tengamos algo que comentar o algo que aportar. Pueden estar comiendo, tomando café, como yo tengo aquí mi café. No hay problema, de verdad, sí es una clase, pero más que una clase, pues es un foro, es un momento para aprender, para divertirnos. No es necesario ser tan serios, a menos que esa es su personalidad y así les nazca, está perfecto, pero tampoco es necesario ser muy ceremoniosos ni formales. Yo, pues de alguna manera disfruto más en una clase relajada, digámoslo así, donde no hay como ese estrés, como no hay esa ceremoniosidad, ¿no? Que es el maestro y no le pueden... No. Todos estamos aquí para aprender y pues me gustaría que disfrutaran la clase. Ese es uno de mis objetivos. Entonces, si no está sucediendo, también háganmelo saber, comenten, se vale. Aquí el punto de los medios, que estábamos hablando hace ratito. Les decía que todos los medios, todos los tipos de narrativa se valen. Todos los tipos de narrativa se valen. No es alta literatura nada más, como está ahí el Quijote, que nos tiene que aportar mucho. Claro que sí, la alta literatura aporta mucho en cuestión de personajes. Pero ¿qué creen? También las caricaturas aportan mucho. También las telenovelas, que son muy menospreciadas en general. Ahí está Catalina Kriel, que es un personajazo. No me gustan las telenovelas. La única novela que vi con mi mamá. ¿Cómo? Cuna de Bobos. Es la única novela que vi con mi mamá. La única. Muy buen comentario. Cuna de Muy, Lobos la es única una novela que vi super... con mi mamá. Todas las demás no las he visto. Esta es la única que vi. No me Bueno, gustó el final porque, pero ya, mira, eso de que se la mataran, pero el final es muy bueno también, el último. Pero es muy buen personaje. entonces, qué bueno, sí resonó en ustedes Cuna de Lobos. Yo no la vi, de hecho, pero después, tiempo después, o sea, no la vi en su momento, tiempo después la analicé porque la mencionaron en una clase de literatura y Catalina Kriel es un personajazo. Quizá el medio no nos encante, pero podemos aprender de él. Y así como las telenovelas, las caricaturas, sean occidentales u orientales, que también luego los animes, las caricaturas japonesas tienen como una fama de que todas son de pelea y que todas son para niños. No, hay animes con unas historias increíbles para adultos y se vale. No tengan pena de que, hoy yo quiero poner un ejemplo, pero es de los pitufos. No importa. Hay material en todas partes de narrativa. Las series, aquí tengo dos que me encantan, Saul Goodman de Breaking Bad y de Better Call Saul, y Frank Underwood de House of Cards, por poner unas, pero hay unas menos serias que también son excelentes series con excelentes personajes. Iron Man, que por ahí lo puse en las películas, para representar las películas. Y también, obviamente, si no sé, por ejemplo, El hombre sin nombre de Clint Eastwood, de El bueno, el malo y el feo. Si hablamos de Scarlett O'Hara, de Lo que bien se llevó, también son excelentes personajes del cine de culto, de la alta literatura. En todos los medios, lo que quiero decir es que no hay ejemplo pequeño o no hay ejemplo malo. ¿Me explico? Todos todos los medios tienen algo que aportarnos. Entonces, si estamos hablando de alta literatura, no se sientan cohibidos de dar un ejemplo de una telenovela. No pasa absolutamente nada. Y bueno, entonces eso es lo que quería decir. Ahora vamos a pasar a hacer una pequeña dinámica eh, de presentación de alguna manera. Somos muchos, entonces les voy a pedir
por favor, que nos presentemos muy rápido. Nos vamos a ir conociendo poco a poco, pero por lo pronto sí, un par de minutos para que no se nos vaya toda la clase en eso, ¿va? Les voy a decir más o menos mi experiencia. Creo que es importante que sepan quién les está hablando y por qué tengo, pues, cierto conocimiento del tema. No pretendo ser el saberlo todo, pero pues que sepan cuáles son mis credenciales, ¿no? Y, y después decirles cómo me gustaría que fuera la dinámica de presentación. Bien, mi nombre es Rafael Romero Celorio, como ya se los dije al principio, a lo mejor algunos no estaban. Y bueno, estos son parte de mi currículum. Soy licenciado en Lenguas y Literatura por la Universidad del Valle del Guadiana y además soy licenciado en Filosofía por el Instituto Filosófico de Guadalajara. En mi carrera de Lenguas y Literatura me especialicé en literatura francesa, me encanta. Soy fan de la literatura y de los revolucionarios franceses. Tengo un gato que se llama Camus por Albert Camus, un escritor maravilloso, mi escritor favorito. Y pues también estudié filosofía. Si alguien más estudió filosofía aquí, mi más sentido pésame porque no sirve para conseguir trabajo, pero es algo que me apasiona mucho. Tengo una maestría en psicología educativa por el Instituto Superior para la Actualización Magisterial aquí en Durango. Vivo en Durango actualmente. Soy estudiante de doctorado en gestión educativa. Me dedico a la escuela. Ahorita estoy trabajando en un colegio aquí en Durango. También doy clases de posgrado en esa misma maestría, en la maestría en psicología educativa. Imparto 2 materias ahí que son historia de la educación en México y valores dentro del sistema educativo mexicano. Me gustan los gatos, me encantan los gatos, tengo 3. Camus, Kafka y Jasper son mis gatos. En algún momento aquí van a posar en cámara porque siempre me interrumpen cuando estoy dando clase aquí en la casa. Y creo que las quesadillas no necesariamente llevan queso, que es una manera de decir que soy de la Ciudad de México. Nací ahí en la Ciudad de México. Hay un par de ustedes que también son de allá, paisanos. Gracias, aquí me están chuleando el nombre de mis gatos. Son medio pretenciosos los nombres, la verdad, tengo que admitirlo. Pero, bueno, ahí están mis redes sociales por si quieren seguirme en Instagram, Twitter, Facebook. En cuestión de escritura, de literatura, soy traductor profesional. Tengo varias traducciones no vamos a entrar en debate con las quesadillas y el queso. Es un tema escabroso, un tema complicado para la sociedad mexicana. No voy a polemizar, no politicemos, por favor. Es broma. Luego lo podemos discutir. Soy traductor profesional, he hecho algunas traducciones para varias revistas locales y nacionales, y también he escrito algunos artículos por ahí. No tengo todavía publicaciones de cuentos, pero me gusta escribir cuentos, microcuentos, esa es mi especialidad. Me gusta mucho tratar de decir mucho en pocas palabras. Esa es mi experiencia un poquito, me van a ir conociendo. Y ahora les voy a pedir, gracias por empezarme a seguir en Instagram, ya empezaron a llegar las... Aquí una pregunta muy buena. ¿Qué edad tengo? ¿Qué edad tengo? Es una muy buena pregunta. Y si tienen otras preguntas, adelante. No voy a hacer el chiste de qué edad me veo porque me veo bastante más grande de lo que soy. Tengo 33 años. Cumplí en octubre 33 años. Nací en 1987 en el Hospital Balbuena, en la Ciudad de México. Yo sé que a lo mejor la barba me hace ver más grande, pero no, tengo 33. Si tienen alguna pregunta, con toda confianza, gracias por seguirme en mis redes sociales. Tengo el sueño de ser influencer algún día. La dinámica. 14 de octubre. La dinámica. Les voy a dar 3 minutos para que lo piensen.
y vamos a empezar a presentarnos. Si alguien no quiere participar en la dinámica, me puede decir aquí por el chat de Zoom, así en privado. Les voy a pedir la siguiente. Se van a presentar así brevemente, soy tal, un par de cosas que quieran decir de ustedes, lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran. No voy a poner ejemplos, porque cuando pongo ejemplos, siempre los usan para su presentación. Entonces, lo que ustedes quieran decirnos, no hay problema. Si nomás quieren decir su nombre, adelante. Lo que sí les voy a pedir, la parte de la dinámica que sí es semi-obligatoria, es que me digan con qué personaje se identifican. No cuál les gusta, sino con cuál se identifican. Si ustedes fueran un personaje de ficción, ¿cuál serían? A lo mejor no les agrada del todo, a lo mejor sí. Y a mí me han dicho, no es por... Sí me identifico con el personaje, pero también me han dicho varios amigos que tengo rasgos de Tyrion Lannister, de Juego de Tronos. Si no han visto Juego de Tronos, es una joya para el desarrollo de personajes. La serie y los libros. Los libros son mejores, obviamente, pero todavía no están terminados. La serie era muy buena hasta casi el final, pero no voy a polemizar tampoco en ese tema. Sin embargo, bueno, Tyrion Lannister, que de hecho en esa foto ya no era tan buen personaje, porque es de la última temporada, es un personaje inteligente, muy sagaz, que vive en un mundo que lo rechaza. Esa parte no me identifico tanto, pero me gusta mucho el personaje, que vive en una sociedad que lo rechaza por ser un enano. Creo que se alcanza a notar un poco en la foto, pero él es un enano. Y lo consideran un monstruo por la sociedad en la que vive, medieval. Y sin embargo, él llega a ser una persona sumamente importante por su cerebro. En un mundo donde lo que importa es la fuerza física, él se abre camino con su cerebro. Entonces, por eso me gusta, me identifico con él, me encanta y me gusta más todavía en los libros. Ahí puse una foto de la serie, pero en los libros está mejor. Entonces, les voy a pedir que se tomen 3 minutitos para pensar con qué personajes se identifican de cualquier medio, de cualquier serie, caricatura, libro, novela. Y si alguien no quiere participar, me comente. Y ahorita vamos a ir uno por uno presentándonos los datos que ustedes quieran dar y después el personaje con el que se identifican. ¿Alguna duda? ¿No? Para tomar agua y refrescar mientras ustedes piensan. ¿Sale? 3 minutos, por favor. Ok. Para la dinámica voy a dejar de compartir pantalla para poderlos ver. Ok, hay algunos que ya están acabando muy bien, lo tenían muy bien pensado. Los que quieran, gusten y puedan, prendan su cámara para verlos y conocerlos. Bien. Buenas tardes. Hola, hola. Bien. ¿Inicio o que alguien quiere iniciar? Vamos a darles un minutito, ¿no? Para Bien que... greñuda, ¿no? Ahorita todavía no vamos a empezar. Dennos un minutito a los que faltan. Greñuda. Hay un compañero, permítame un segundo, necesito contestar una llamada de un compañero que no sé si ya se conectó o no, pero me marcó. Denme un segundo.
Muy bien, ok. Los que ya estaban listos. Vamos a empezar. Alma. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alma Bernal de Toluca, Estado de México. Soy cuentacuentos, me dedico a hacer cuentacuentos. Soy conductora de televisión y locutora de televisión. Soy comunicóloga, estoy estudiando para psicología y para también psicoterapeuta. Hay tres personajes que me identifico. Bueno, vieron mi imagen, que es Story Dolce, mi personaje como tal de cuentacuentos, que es una mujer que cuenta cuentos y tiene a su muñeco que es Vainilla, que es un gato, que viene de un cuento. Y también me identifico con Valiente, con esta Mérida. Hagan de cuenta, yo no me quería casar, pero bueno, me casé. Y también me identifico con Gigi. No sé si se acuerdan de esa caricatura hace muchos años, en los años 80, porque así tenía el pelo igual que yo, igual de esponjada. Y bueno, no digo edad, porque la verdad es que creo que a las mujeres no se nos pregunta. Y pues No, me va a dar mucho gusto conocerlos y aprender mucho de ustedes. Mucho gusto. mucho gusto, Alma. Ya ando bien esponjada, pero es que acabo de terminar mi programa de radio. Si quieren, luego les paso los links para que los vean, porque es un programa muy bueno, es de salud. Hoy hablamos de una dieta básica para el pre-COVID y post-COVID. Ya, Bien, muy interesante. Gracias, Alma. ya, el cierro micrófono. El que quiera seguir, no se esperen a que les dé la palabra. Vámonos rápido. Buenas tardes, mi nombre es Gonzalo Salas. Mucho Trabajo gusto. en el sector aduanal. No sé por qué escribo cuentos. Soy ingeniero de profesión y me dedico a otras cosas que no tienen nada que ver con la literatura en sí mismas. El personaje con el que me identifico es Tomás Moro, de las películas, más bien de la obra Un hombre para la eternidad, Ok. pero especialmente la versión de Richard Burton. Me gusta más que la que se conoce, que es otro actor. Bien. Ese es un personaje que particularmente me encanta. Soy casado, soy catequista, y sinceramente no sé por qué escribo, pero lo hago y nunca he publicado nada, pero tengo varios cuentos escritos. Gracias. Bien. Gracias, Gonzalo. ¿El que sigue? Mi nombre es Sean Jordan Palomares Harbin, vivo aquí en Durango, capital. Tengo 32 años y creo que el personaje del que más me tengo de referencia sería Mumet Rider de One Punch Man. Órale. Bien. Muy bien. Buenas noches, yo soy Gerardo Oliva, soy de Campeche, pero vivo en Monterrey. Soy jubilado del Seguro Social, escribo cuentos, publiqué un libro apenas el año pasado con algunas historias que trabajé desde hace tiempo. Excelente. Y el personaje con el que más me identifico es con Forrest Gump. Me gusta su manera sencilla y transparente de ver las cosas, sin dobleces, sin complicaciones, sino así puede y llanamente como él las ve y como él las interpreta. Gracias. Excelente. Muchas gracias. El que quiera, el que quiera. Yo soy Karen. ¿Eso? Sí, Karen, vas. Ok. Estudio gastronomía. Ay, te nos estás trabando un poquito, Karen. La verdad no me encanta mucho. Karen, creo que no te oímos. No sé si todos, pero se cortó. Ay, te friseaste. Ahorita regresamos contigo, Karen, ¿va? Porque se está cortando un poquito y te trabaste. ¿Alguien más? Ya me problemas con mi... Bueno, No. Karen, te nos fuiste. Ok, si quiere continuar alguien más.
No, sí, ya regresó. No, sí, no. Bueno, continúan. ¿Alguien más? Luego Karen. Yo, Sí, 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 mi nombre es, adelante. mi nombre es Antonio Sánchez Tello, soy maestro de telesecundaria, soy de Morelia. Con el personaje que me traté de identificar fue con el de, es una película de Hombre Muerto de Johnny Depp, que me acordé de esta, y Bien, pues nada más. Ajá. bien, muy bien. Karen, ¿estás ahí? Manifiéstate. ¿Ya me escuchan un poco mejor? Mejor, ahí se oye bien, creo. Ok, soy Karen, tengo 17 años, estoy chiquita. Se volvió a trabar. También creo que las quesadillas no llevan queso. También soy de la Ciudad de México. Bien. ¿Tu personaje? Estudio gastronomía, aunque no me... diría que Arya Stark de Game of Ok, Thrones. muy bien. Excelente. El que sigue, el que quiera. Buenas noches. Buenas noches. Me llamo Gloria García. Yo estoy en Guadalajara, Jalisco. Soy abogada, incursionando en este medio. Lo que he oído en su curso me encanta. Ya jubilada. Y entonces, pues me ha dado por leer. Mi idea en este curso es entender mejor los personajes que leo. Entonces, bueno, pero también me está gustando lo que estoy oyendo de todos. A mí me gustan los personajes que son luchadores, que son valientes, esos me motivan. Me gustó mucho el de Will Smith en Busca de la Felicidad. Ujú. Y tengo 60 años y me da gusto estar aquí. Mucho gusto, muchas gracias. Es una peliculaza. Me encanta esa película. Buenas noches. Mi nombre es Eric Martínez, tengo 19 años y estoy estudiando ingeniería. Soy de la ciudad de Mérida, del estado de Yucatán. Y pues, ajá, igual, aunque yo esté estudiando algo que no tenga nada que ver con literatura ni nada de eso, pues también me interesa mucho lo que es la escritura y sobre todo el dibujo. A mí me gusta mucho como esta onda del cómic, pero también he leído uno que otro libro, novela. Algún personaje con el que me identifico, pues la verdad nunca me había yo puesto a pensar, pero Ok, creo que sería de lo que yo he leído, creo que a lo mejor con Harry Potter, porque no bien. sé, es un estudiante igual al que le pasan muchas pues tonterías de ese estilo, y eso sería todo. Ok, bien, perfecto. Muchas gracias. ¿Alguien más? Hola, me llamo Lucero, tengo 26 años, soy de la Ciudad de México. Yo estudié escritura creativa y literatura en el claustro de Sor Juana. ¡Órale! Sí, sí. Y pues tengo 5 perros. Ok, si te gustan Ajá. un Sí, poco. y se llaman Inu, Kuro, Chival, Bani y Alf. Alf como el extraterrestre. Y de hecho Alf se llama Alf por el extraterrestre. Porque Ok, así es su pelaje. Es del mismo color. Bueno, ahorita estoy trabajando como traductora y correctora de estilo freelance.
Y el personaje con el que más me identifico, bueno, es que son dos, pero tienen algo en común, que son obsesivos. Uno es Deeper Pines, de la caricatura Gravity Falls. Y la otra se llama Peridot, de la caricatura Steven Universe. Y pues me gusta mucho porque son súper obsesivos en lo que les gusta y se sienten como fuera del lugar de la sociedad a veces. Bueno, Peridot está justificado porque es un alienígena, y pues Dipper porque es súper tímido y súper ansioso. Bien, muy bien. Uh-huh. Excelente. Tiempo, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Necesito aquí, vamos a la mitad y justo a la mitad, pero se nos va a acabar el tiempo. Entonces vamos a hacer algo, porque si necesito empezar a ver la primera parte del curso. Los que faltaron, la siguiente clase, así vamos a comenzar con esta misma dinámica. La vamos a poner en pausa, porque si no, se nos va a ir toda la clase y sí necesito empezar. ¿Sale? Discúlpenme, no lo tomen a mal, pero necesitamos ponerle pausa. Aquí tengo anotados a los que sí se presentaron y los que faltaron para la siguiente clase junto con los que se vayan agregando en esta semana. Discúlpenme, pero el tiempo apremia. ¿Sale? No lo tomen a mal, por favor. Bueno, vamos entonces a ponerle pausa a la dinámica y vamos a empezar a ver la primera parte de la clase. La primera pregunta que les quiero hacer es, ¿cuál fue el primer personaje protagónico que existió en el mundo? Por lo menos en el mundo literario. ¿Alguien Gilgamesh. sabe? Gilgamesh. Eso, sí saben. Muy bien, Gonzalo va a dar la clase ya porque está más informado que yo. Yo no me acordaba hasta que lo investigué. Muy bien, sí. Gilgamesh, la epopeya de Gilgamesh, es el primer personaje literario que existió. Es el original, es con lo que todo comenzó. Y permítanme. ¿Y quién es Gilgamesh? ¿Qué hizo Gilgamesh? ¿Qué tipo de personaje era? Es un héroe. ¿Perdón? Es como un héroe. Un héroe. Es un héroe, sí, es el protagonista. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Déjenme compartir la pantalla, pero no es esa la presentación, permítanme. Aventurero. Un aventurero. Un rey. Rey. Un rey. La epopeya de Gilgamesh es una historia sobre un rey babilónico que básicamente lo que quería era ser inmortal, vencer a la muerte. Era un personaje poderoso, heroico, virtuoso, y es el primer ejemplo del viaje del héroe, de este arquetipo narrativo, donde un héroe, un personaje en el cual nos podemos identificar porque nos sentimos seguros, dependiendo de él, porque es el fuerte, el virtuoso, el todas mías, como se dice coloquialmente. Y ni siquiera podemos hablar de que es una novela, de que es un cuento. Si lo pudiéramos poner de alguna manera, traducirlo al actual medio que podríamos contar, pues sería más como un cómic, porque fue tallado en piedra, con imágenes, con iconos y con letras, que es de alguna manera pues el arquetipo del cómic que tenemos hoy en día. Ese fue el primer personaje literario. Gilgamesh existió no como se presenta en la epopeya. O sea, puede ser que
haya sido un personaje con ese nombre, pero no con las características que se nos presentan. A todas luces, un personaje pues ficticio, una historia total y completamente, permítanme aceptar, es un personaje totalmente ficticio, porque hace cosas en el libro, perdón, en la historia, en la narrativa, que definitivamente pues no, ningún ser humano pudiera hacer. Y así empieza la literatura, así empiezan los personajes. Y durante mucho tiempo, ese personaje protagónico, épico, heroico, virtuoso, realmente cambia muy poco o prácticamente más bien no cambia en cuestión de narrativa. Pero después se da, después de la epopeya de Gilgamesh, que tiene aproximadamente 4.500, 5.000 años, si no me equivoco, viene también una etapa de la historia de la humanidad donde empieza a desarrollarse otro tipo de literatura en casi todas las culturas. ¿Les suena? ¿Qué será esta etapa? ¿Cómo la conocemos ahora? Estas historias. Son las epopeyas. Sí, bueno, esta es una epopeya y después las que vinieron durante la Edad Media, efectivamente. Pero antes de las epopeyas que vamos a ver en la cuarta diapositiva, como la chanson de Roland, la canción de Roland en Francia, de Beowulf en los países nórdicos, viene en la cultura griega, egipcia, romana, los prehispánicos, viene también ahí una época que se le llamó la época mitológica, la mitología, que finalmente es literatura, y los dioses presentados ahí son personajes, finalmente, para explicar fenómenos naturales, claro, pero también con características sumamente humanas. Por ahí tenemos 5 imágenes de 5 versiones mitológicas que comparten muchísima similitud. Tenemos ahí a Zeus, por ejemplo, que en los mitos, en las historias, es... ¿Cómo lo podríamos categorizar? ¿Cómo podríamos decir que es Zeus en la mitología griega? ¿Qué características le pondríamos? ¿Es un padre? ¿Es padre? ¿Es un padre amoroso? No. ¿Aventurero? No. ¿De amor? Es un aventurero en muchos sentidos. Más bien es como... curioso. Es que Puebla toda la creación, ¿no? Porque se avienta todo mundo, hermanas, no respetan hijas, ni nietas, ni nada así. No, ni animales, ni nada. No, es Sí, el primer gigolo. es un gigoló en toda la extensión de la palabra. Autoritario, por aquí dicen en el chat, era un padre autoritario, sí, bastante. No es la imagen de Dios todo bondadoso que tenemos ahora. Era un Dios autoritario, lujurioso, pues como dicen ahora, tóxico. Era un Dios bastante tóxico. Sí. Y aún así, dentro de toda la mitología, pues hace algunas cosas que pueden acabar siendo buenas en beneficio de los hombres. Digamos que Zeus es el icono de la mitología griega. Sin embargo, hay otros personajes que curiosamente, ahora que los vemos traducidos a los medios actuales, generalmente ponen a Zeus como el bueno, digámoslo así, el padre bueno, el que le permite al héroe superar ciertas dificultades. ¿Y quién es el malo? Normalmente, ahorita, en la mitología griega, en los medios actuales, por ejemplo, en la película de Hércules, de Disney. Hades. ¿Cómo era Hades en la mitología? Pues Hades era el hermano, ¿no? A final de cuentas también de Zeus. Incluso Zeus le ofrece su hija que tuvo con esta Perséfone, no me acuerdo, con Metefter. ¿Perdón? Bueno, Demeter. anda.
Ajá, y se le Perséfone ofrece era, para que se la lleve, porque en realidad él andaba buscando esposa y Zeus es el que se la ofrece, ¿no? sí. Sí. Y bueno, y la historia de Perséfone con Hades, que es bastante trágica, pues hasta cierto punto Hades en cierto momento pues quería a alguien a quien querer, ¿no? Es un personaje bastante trágico, no es tanto el villano tradicional. Engaña a Perséfone por algún sentido torcido de amor. Entonces no es realmente el personaje malo como lo caracterizan ahora, ¿no? En la mitología griega tenía muchos más matices, por decirlo de alguna manera. Exactamente, estaba bien solito y estaba triste. Los personajes de la mitología, en este caso griega, son bastante complejos. Dejan un poquito atrás la parte, por lo menos los dioses, la parte del heroísmo total y completamente altruista. ¿Y por qué se representan así? Porque finalmente los dioses griegos, egipcios, de cualquier mitología, nórdicos, eran una representación de la naturaleza. ¿Y qué veían los griegos, los egipcios en la naturaleza? Veían dualidad. Veían que era bondadosa a la hora de que les daba frutos que comer, pero también veían que era sumamente destructiva. Entonces, los dioses, ¿cómo son? Pues a veces de una manera y a veces de otra. Son mucho más complejos, son personajes bastante complejos para la época. Son bipolares. Sin embargo, bipolares hasta cierto punto, sí, caprichosos, pues tóxicos, como dijimos, ¿no? Hasta cierto punto. En teología ¿sí? se dice que el Dios verdadero crea al hombre a su imagen y semejanza. Y los dioses de la mitología griega y todos los dioses en general de cualquier, mitología son creados a imagen y semejanza del hombre. Claro. O sea, ellos tienen los peores defectos y las mejores virtudes del ser humano, por eso han hecho esa imagen del hombre. En todas las teogonías, todas las teogonías del mundo tienen esa característica. Los dioses son superhumanos, vamos a ponerlo así. Tienen ¿sí? las mayores virtudes y los peores defectos. Zeus es uno de ellos. Exactamente, claro. Y representan las personalidades variadas del ser humano, totalmente de acuerdo, exactamente. Después empieza a evolucionar un poco esto, bueno, la escritura sobre todo en Grecia, y se empiezan a crear lo que ahora vemos pues como las novelas de la antigua Grecia, la Ilíada y la Odisea, por ejemplo, que son una mezcla de mitología con algo de historia real, donde los personajes protagónicos, Aquiles, por ejemplo, vuelve a este arquetipo del héroe casi perfecto, virtuoso, poderoso, y muy curioso, contrastando con lo que dice Gonzalo, que efectivamente los dioses son superhumanos y entonces el humano que protagonista de esa historia es medio divino, es decir, casi no tiene defectos. Odiseo, al cual le debemos el nombre de la Odisea, es un ser humano, representa a la humanidad de una manera casi perfecta, con muchísimos atributos, pues al punto de no resultar natural, por lo menos no para nosotros ahora. En aquel momento, bueno, pues efectivamente. Entonces es muy interesante ese contraste que se da. En todas las otras mitologías pasa lo mismo, como ya estuvimos comentando, son muy similares. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de la Coatlicue, de la mitología azteca, náhuatl, de Anubis, y se combinan también, empieza a haber estos seres mitológicos creados para representar también a la naturaleza, lo más terrible de la naturaleza, la hidra, Fenrir, el lobo de la mitología nórdica, que representan todo aquello a lo que le tenemos miedo porque no acabamos de entender, ¿no? La mitología finalmente se escribe para tratar de explicar algo que no tenía
explicación hasta ese momento. Y se crean los creadores de esos fenómenos que al ver que pues, pueden ser terribles o muy bondadosos, pues se les da características humanas. En todas las mitologías también se empiezan a poner los héroes mitológicos, que de alguna manera es la respuesta de la humanidad ante la impotencia de la naturaleza, ante la naturaleza más bien. No puedo dominarla, pero aquí está este hombre virtuoso que nos va a defender, que nos va a representar como humanidad y que puede ser incluso mejor que los dioses. Derrota a los dioses no por fuerza, porque no tiene esa fuerza, sino por virtud. Odiseo, Teseo, Aquiles, acaban superando los obstáculos. Bueno, Aquiles no le fue tan bien, pero acaban superando los obstáculos por virtud, muchas veces, o por astucia, más que por fuerza, por poder, porque pues los dioses finalmente van a ser siempre más poderosos y sus representaciones también. Entonces, aquí empezamos a ver ya, sobre todo en los dioses, personajes más complejos. Sin embargo, estos personajes son una excepción a una regla que va a empezar a propagarse por todo el mundo durante cientos y cientos de años, durante toda la Edad Media. Y entonces llegamos a los poemas épicos, a las grandes epopeyas, a las grandes historias de ganadores, de personajes valerosos, heroicos, que prácticamente no tienen ningún defecto. Ya sin el elemento mitológico, sino más bien enfrentándose, bueno, sí tienen un elemento mitológico, disculpen, sobre todo Beowulf, pero no directamente con los dioses, ya enfrentándose a las fuerzas de la naturaleza, al mal como tal, ¿no? Y superando esas dificultades. Es la refinación de la historia clásica del héroe, del viaje del héroe. Aquí tenemos 3 ejemplos. Beowulf, sobre todo en la cultura nórdica, en la cultura germánica, anglosajona, más bien sajona, todavía no anglo, perdón. El Cid campeador de la mitología, perdón, no mitología, de la cultura árabe española, la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, que fue una persona real, pero pues que tiene muchísimos tintes novelescos, su historia, y la Chanson de Roland de la literatura francesa, que narran más o menos lo mismo, un viaje de un héroe que supera todo, ante todo. Durante toda la Edad Media prácticamente se habló de lo mismo, la narrativa era la misma, solamente cambiaban los obstáculos, cambiaban los personajes, no había complejidad porque realmente pues, la literatura estaba en pañales. Son obras muy valiosas por su contenido histórico, por su aporte en general a la cultura humana, pero se vuelve una fórmula repetitiva. Como estas 3, hay muchísimas. Estas son las 3 más representativas, pero la Amadís de Gaula, etcétera, etcétera, son la misma historia con distintos matices. Hasta que llegamos a un momento de rompimiento donde sí comenzamos a hablar de otros personajes más complejos, más variados, que es pues al fin de la Edad Media, que es con lo que se rompe la literatura de alguna manera. A lo mejor no tanto cronológicamente, pero sí por calidad, por escritura. Y pues hay 2 autores ahí claves para eso. ¿Alguien se le ocurre quién podrán ser esos 2 autores en la literatura universal? Miguel de Cervantes. Ese es uno. William Shakespeare. Y William Shakespeare, exactamente. Los 2 padres de las literaturas en español y en inglés vienen a, por lo menos para la cultura occidental, vienen a romper esos esquemas y vienen a cambiar un poquito cómo se construye un personaje. Cervantes en particular con el Quijote se burla de todos los demás, de todo lo que venía haciendo toda la Edad Media, de las novelas de caballería. Dato que seguramente muchos saben, pero a lo mejor a algunos no les ha tocado leerlo o enterarse. El Quijote es una comedia. El Quijote está escrito en burla. Es una caricatura.
Alfonso Quijano es la burla de Cervantes hacia todos los entusiastas de las novelas de caballería. Se está burlando de ellos. Y está lleno de chistes de la época, claro. Que después, bueno, Chespirito, muchos de ellos los recicló y los creó para el contexto que tenemos. Por aquí dicen la primera parodia, sí, y le costó, en su momento fue sumamente criticado. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a burlarte del Cid Campeador, del héroe por naturaleza de la literatura española? ¿Cómo te atreves a burlarte del Amadís de Gaula, que fue básicamente en quien basó su personaje Cervantes? Pero al mismo tiempo le dio una complejidad tan grande que hoy en día, 600 años, casi 550 años después de su publicación, casi 550, seguimos hablando de él. Y ciertamente es un excelente personaje, sobre todo para su época. Hoy en día es muchísimo más fácil escribir un personaje como el Quijote, porque pues ya tenemos todo el bagaje, pero en aquel momento era desafiante, era totalmente contestatario escribir un personaje como el Quijote, como Sancho, que el escudero, que el sidekick, como le dicen en inglés, que el Robin de ese Batman sea realmente mucho más agudo en muchas partes de la historia, más agudo de pensamiento, se daba cuenta más de las cosas, pero tenía un respeto, una admiración y una inocencia tal que pues el caballero, que era Quijote, estaba siempre en lo correcto, aunque él se daba cuenta de que no. Esa interacción, esos dos personajes rompieron la literatura realmente. Había un protagonista que no era el muchacho chido de la película gacha, como dicen. Estaba total y completamente defectuoso. Era un personaje que no siempre podía con todo, que lo golpeaban, que perdía, que se perdía, que tenía 1000 fallas, y el protagonista. Es impresionante que una persona del tipo Cervantes, que fue soldado, el Manco de Lepanto, peleó guerras, se atreviera a burlarse de eso y lo hiciera de tal manera que hoy en día seguimos hablando de él. Y por su lado, William Shakespeare empieza a tocar temas y arquetipos que se convirtieron ahora en arquetipos. Es decir, en su momento él los creó y ahora la pareja trágica, Romeo y Julieta, que están ahí, la pareja trágica ya se volvió un arquetipo, se volvió hasta un cliché, ¿no? Pero en su momento no existía. Y a pesar de que, honestamente, Shakespeare y particularmente Romeo y Julieta no es una historia que me guste, no es una lectura que disfrute, tenemos que reconocer que es un genio. Se especula por ahí, inclusive, que ni siquiera fue una persona, que fue un grupo de escritores y que es un seudónimo. Pero independientemente de esa teoría medio conspirativa, sea como sea, cambió la manera de escribir. Y hablando particularmente de Romeo y Julieta, esa novela, obra de teatro, realmente está escrita como obra de teatro, cambió cómo se entienden los personajes y lo seguimos usando hoy en día. Ese esquema, ese molde de las familias separadas por un conflicto con los amantes trágicos en medio, se volvió un molde para el resto de las generaciones. Y también incontables otras obras que escribió con personajes complejísimos, como Hamlet, por ejemplo. Tan grande fue Shakespeare, tan complejas son sus historias, que si modificas un poco el medio, como les decía, le pones leones en lugar de personas, se convierte en una película para niños. Si saben cuáles estoy hablando, ¿verdad?
¿Alguien por ahí El Rey León. sabe qué película? El Rey León. ¿Qué historia es el Rey León? ¿De dónde está sacado? Lo acabo de decir. Hamlet. Exactamente. Rey León es Hamlet. Si alguien no estaba familiarizado con la obra de Hamlet, es la misma historia. Le ponen leones, la hacen de caricatura y es un éxito de taquilla para niños. ¿Qué tan complejos, qué tan bien hechos tienen que estar los personajes, la historia, para que resulte 500 años después, para un público totalmente diferente, solamente cambiándole el medio, que es de lo que hablábamos hace rato? Cómo el medio también importa y también le da otro contexto a las cosas. Obviamente las caricaturas hacen que sea más atractivo para el niño, pero intenten hacer caricaturas bonitas sin una historia interesante, los niños tampoco las ven. Entonces, a lo que voy y lo que he estado repitiendo es que Shakespeare creó moldes que ahorita nos resultan trillados quizá porque se han sobreexplotado, pero que no existían. Cambió totalmente el juego Shakespeare y Cervantes, en diferentes maneras y a sus estilos cada uno, pero les dieron a los personajes en particular, que es de lo que vamos a tocar este curso, una vitalidad diferente, una complejidad distinta. Ya no era un solo molde para todos los protagonistas y el montón de villanos, casi siempre personas o elementos naturales que no tenían otra función más que ser los malos, no tenían prácticamente desarrollo, salvo quizá en el Cid Campeador, un poco de desarrollo, pero pues prácticamente eran obstáculos nada más, ¿no? Como estos dos cambian a su modo diferente ese arquetipo y nos empiezan a regalar un montón de obras que se basan en ellos. ¿Y después qué pasó? Aquí esta es la pregunta para la siguiente clase. Aquí es donde nos vamos a quedar. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué viene después en la línea evolutiva del personaje? Después de Shakespeare y Cervantes. ¿Qué sucede? Vamos a dejar de compartir pantallas para verlos. ¿Qué sucede en la historia después? En la historia de la humanidad. Pues ya, yo creo que de ella nos brincamos casi a Tolkien con un universo tan complicado y tan alegórico como Tolkien. Sí, Tolkien también cambió la historia, pero nos estamos brincando un cacho de sucesos Víctor Hugo interesantes. sería otro. Sí, perdón, ¿quién lo dio? Gonzalo. Gonzalo, gracias. Perdón, todavía no me aprendo sus voces, pero les prometo que... Víctor Hugo, bien, hay ese puente ahí que nos habla de qué en particular. Del ser humano promedio que se puede ensalzar, como es el caso, por ejemplo, de Jean Valjean, por ejemplo. Exactamente. Por eso llegó a alcalde. Sí, Víctor Hugo y la revolución, la rebelión del hombre sencillo, del hombre Dumas, Alexandre Dumas, con los Tres Mosqueteros, por ejemplo. También ya estamos empezando a tocar historias que se basan mucho más en la vida real, pero con un mensaje que va más allá. Se empieza a hacer, no le quiero llamar política, pero se empieza a hacer algo parecido desde la literatura. Sobre todo estos dos que mencionaron en Francia, que les digo que ya a partir de esa época soy muy fan de los franceses en ese aspecto, pero empiezan a crear personajes que revolucionan conciencias, no nada más desde un punto de vista literario, sino social. Jean Valjean, por ejemplo, es un ícono porque es una persona común
es la persona en ese momento del que menos te imaginarías que pudieran escribir, porque habiendo reyes, habiendo como los tres mosqueteros, que eran héroes, de alguna manera, es un personaje mucho más obvio para escribir en ese momento. El guerrero, el soldado virtuoso, que es Jean Valjean, que un ladrón, un ladrón común, un ex convicto, un preso. Pero, maestro, sí. Gracias, pero hay algo increíble de Jean Valjean que a mí me encantó. Bueno, yo lo tuve que leer cuando estaba estudiando francés, en francés, y está más complicado todavía que en español, pero bueno, le entendí más. Pero hay algo increíble de Jean Valjean, cómo va marcando cada uno de los personajes, a pesar de ser, o sea, es la posibilidad que da Víctor Hugo de cambiar la historia a partir de si me tratan mal, yo no tengo por qué tratar a los demás. Eso es maravilloso de Víctor Hugo. Mi respeto. Bien. Gracias por el aporte, efectivamente. Y todo salió de la cabeza de un escritor y empezó con sus personajes a cambiar también su entorno. Digo, pasaron muchas cosas en Francia en ese momento. ¿A qué voy? ¿Y con qué quiero cerrar esta clase? Los personajes son la representación, son una de las muestras más obvias, más latentes de la cultura que los rodea. Y ahorita nos brincamos cientos de años de un jalón porque estábamos hablando de épocas donde era mucho más difícil escribir, había muchos más medios y ha ido creciendo exponencialmente. Pero cómo cambia, no solo un buen personaje cambia el mundo real que lo rodea, porque son mensajeros. Yo mencionaba al principio en el último punto del curso, que lo vamos a ver más a profundidad, pero quiero dejarlos con eso. El personaje que creamos es un mensajero de nosotros, para bien y para mal. Dice mucho de nosotros. Y el personaje que nosotros leemos en la novela, para bien o para mal, te dice lo que piensa la persona que lo escribe. Inclusive en cuentos, en fábulas, en caricaturas, en cosas para niños, el autor te está hablando. No hay un solo personaje que no esté cargado de ideología. Luego dicen que hay personajes que son mera propaganda. Todos los personajes son propaganda, en mayor o menor medida. Todos los personajes llevan una parte del creador de ese personaje. Obviamente, Susana Distancia, pues es obviamente creada con un propósito, pero también el Quijote fue creado para transmitir un mensaje de propaganda, si ustedes quieren. Es decir, vamos a romper esto de la caballería, no es tan en serio, nos podemos burlar, no es tan obvio el mensaje como Susana Distancia, pero tampoco está tan escondido. Entonces, cuando escribamos y cuando veamos un personaje, sí está al servicio de la historia totalmente, y creo que tiene que ser nuestro primer filtro, que sirva para la historia y que la historia le sirva al personaje, pero también no hay que dejar de ver que va a incluir ese personaje algo de nosotros, aunque sea lo contrario a nosotros, aunque sea el antagonista. Vamos en la siguiente clase vamos a explorar un poquito más esta parte histórica, donde pasa la Edad Media y se empieza a diversificar todo. La Edad Media fue un estancamiento en la cultura de 1000 años, y cuando se destapa, yo comparo mucho la Edad Media con una manguera tapada. En el momento en que se destapa esa manguera, ese conducto, sale el agua de golpe, toda la que estaba acumulada. Entonces, cuando termina la Edad Media y empieza pues un montón de movimientos, la Ilustración, el siglo de las luces,
en todos los países, el descubrimiento de la nueva tierra, que no era tan nueva porque estaba habitada, todo eso empieza a romper y empieza a desarrollar una cantidad de el Renacimiento, sí, claro, no lo mencioné, disculpen. Empieza a romper un montón de tabúes y de limitaciones que tenían. Y empieza acá en América, empiezan las crónicas. Una observación, perdón. Sí. Esto de que es una manguera tapada es enteramente falso e históricamente anacrónico. Las universidades, los hospitales, todas las instituciones de la cual después la mal llamada Revolución Francesa se jacta de hacer, provienen de la Edad Media. Yo creo que, es más, de hecho, los franceses fueron los primeros genocidas, y no, ahí está la historia de la Vendée. O sea, ahí les recomiendo mucho que si tienen oportunidad lean la biografía de San Francisco de Asís que hace Gilbert Keith Chesterton. Ahí explica muy bien qué significa la Edad Media en cuanto a la purificación de la cultura en el sentido de volver a recuperar lo que era la mitología antigua previo a la caída del Imperio Romano. Eso de que es un tapón es enteramente falso y es históricamente anacrónico y se puede demostrar con relativa facilidad. Y creo que aquí me quedo callado porque es mi clase. Pero sí, no, yo ahí sí, todo lo que es Edad Media lo discuto y lo discuto mucho porque no tiene bases históricas realmente. Y la Revolución Francesa es algo que yo creo que salió más para mal de la humanidad que para bien, con todo y que algunos cosas pueden haber salido bien, pero los primeros genocidas fueron los que se echaron a las personas de la Vendée. Gracias. Sí, fueron genocidas, efectivamente. Creo que sin la Revolución Francesa no estaríamos aquí. Y ¿se acuerdan que platicábamos de disentir? Sí, no estamos de acuerdo. No hay, o sea, por mí no hay problema. Yo no tengo problema, pero sí no estoy tan de acuerdo. Las instituciones tenían nombres, pero no estaban al servicio de la gente, estaban al servicio de la iglesia. Pero bueno, eso no es cierto, no estamos bien de la iglesia, al contrario. Yo creo que aquí no estamos para discutir cuestiones religiosas. Yo creo que vamos a seguir con eso y yo creo que, discúlpenme, yo creo que cada quien somos libres pensadores y no vamos a hacer cambiar. Discúlpenme, pero creo que esto es cuestión de cuestiones que cada quien tiene su mentalidad y no nos vamos a meter en Honduras. Muchas gracias y disculpen, pero sí me molesta este tipo de comentarios, perdón. Gracias. No hay problema. Ok. Déjenme refrasear lo que dije, porque de alguna manera sí es controversial. Mi punto es lo siguiente. Se escribió y se desarrolló trabajo en un solo canal, digámoslo así, o con un solo objetivo. Durante el Renacimiento, durante el fin de la Edad Media, por muchas razones, y de hecho ahorita iba a ser el comentario de la parte religiosa, aquí en la Nueva España, donde los cronistas, que fue otro tipo de literatura, pues también hicieron literatura y también crearon personajes, y gracias a ellos tenemos registros de la Nueva España. Entonces, también esa parte pues es verdad. Lo refraseo, no quise ser ofensivo, me disculpo, Gonzalo. O sea, vaya. No es ofensa, es simplemente las cosas. La verdad es algo que por lo menos siento que tengo la obligación de difundirlo en la medida que puedo. Claro, no tengo todas las respuestas, pero sí he leído algo de historia al respecto. Claro, no hay problema. Sí hay un desacuerdo, pero vamos a decirlo así. Culturalmente, por lo menos en cuestión de personajes, que es lo que estamos tratando, sí había como ciertas limitaciones, había un solo arquetipo. Y al empezar la Edad Media, al terminar la Edad Media, se empieza a hablar de otros temas, de alguna forma. Empieza a haber otros tipos de personajes, que es desde donde vamos a tomar la siguiente clase y empezar a ver cómo ya hay otros temas sobre la mesa que podemos empezar a observar desde el México prehispánico hasta otras
pues otras latitudes, en Europa sobre todo, y se empiezan a crear personajes diversos. Y ahí vamos a retomar, más o menos en esa época del Renacimiento, la siguiente clase. Por lo pronto ya se nos acabó el tiempo, de hecho se nos pasó 5 minutitos. Les agradezco mucho su tiempo, su atención. Vamos a comenzar con lo que falta de las presentaciones, la siguiente clase. Y pues muchas gracias, estoy a sus órdenes, les mando las presentaciones y vamos a tener, yo creo que más o menos en el fin de semana, principios de la siguiente semana, la clase en YouTube. Yo les paso el link y por mi parte sería todo. No sé si alguien tenga alguna otra duda, comentario, algo más que quiera decir. Bueno, un comentario. Sí, sí, sí. Yo no sé, pues, mucho así de literatura pues, de mucha, pero pues es interesante, por ejemplo, la Edad Media en el sentido de que un personaje podría ser, no sé, los santos, pues, mucha historia de santos, pues, no sé, se me ocurrió que es el personaje, pues, que podría ser. Todos los santos, pues, que tiene la iglesia son historias de gente, pues, dedicadas al bien. Bien. La cuestión aquí es que, bueno, y también ahí podemos entrar en controversia, pero son historias de personas, es decir, no son personajes propiamente dichos, en el sentido de que no hay un autor que los haya escrito o sus historias, por decirlo de alguna manera. Entran más en las cuestiones, o sea, exacto, no son personajes literarios, son personajes históricos. Entonces, a pesar de que hay crónicas sobre ellos, hay relatos, hay narrativas sobre ellos, se consideran personajes históricos, por lo tanto, no entran tanto en este arquetipo, por lo mismo, porque no son literarios como tal. ¿Vale? Sí, está bien. Pero gracias por la pregunta. No sé, ¿alguna otra comentario? Gracias, Karen. Bueno, pues si no hay algún otro comentario, pues por mi parte sería todo. Pasen una linda noche, que dice Sean. Gracias, gracias a todos, gracias. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna duda, quieren platicar algo, aquí me quedo al final. Gracias, Como todas las maestro. clases, a resolver lo que pueda. Gracias. Gracias, Buenas buenas noches. noches. Buenas noches. ¿Se fueron? Ya estoy. ¿Y aquí cómo me voy? Yo te quiero esperar hasta que ya se ve.